Entonces, la sesión que tuvimos el martes pasado, platicábamos acerca de manera muy general, ¿no? Muy platicada del concepto de elasticidad, ¿no? Cómo podíamos comprender este concepto de elasticidad y qué tipos de elasticidades íbamos a revisar. Estábamos platicando que en los ejercicios se revisa la elasticidad precio de la demanda, elasticidad ingreso o renta de la demanda, la cruzada de la demanda y si nos da tiempo, la elasticidad oferta, ¿no? De la oferta. Entonces, cuando estamos hablando de este concepto de elasticidad precio de la demanda, que lo voy a poner aquí, elasticidad precio de la demanda, ¿qué es lo que nos interesa ver, Karen? Karen, ¿Qué tan elástica es la curva de la demanda? no, no es que tan elástica. ¿Estuviste en la sesión pasada, Karen? Sí, profesora. Sí, entonces hablábamos que cuando estamos hablando de elasticidad estamos hablando de qué, de De qué, la sensibilidad. de la sensibilidad, de qué tan sensible es la cantidad demandada de un bien o de un servicio ante cambios en qué, En el precio. En el en el precio. precio, ¿no? Entonces, cuando yo veo el concepto de elasticidad precio de la demanda, me está hablando de eso, un coeficiente que me va a mí a medir, ¿no? ¿Qué tan sensible es la cantidad demandada ante modificaciones en su precio? Entonces, en el mismo libro de Parkin dice, ¿no? Si disminuye, imagínense que tenemos esto, perdón por lo derecho de la, ¿no? Tengo mi curva de demanda, mi curva de oferta. Ay, qué feo me quedó. Precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Ok. ¿Qué pasa si disminuye la oferta, chicos? ¿Cómo veo la disminución? Con un aumento del precio y un desplazamiento a la derecha, ¿no? Primero se desplaza hacia la derecha, si disminuye la oferta se desplaza hacia Ah, la no, no, derecha, no, no, hacia la izquierda. hacia la izquierda, ¿no? Esta va a ser O2. Entonces, una disminución de la oferta, nosotros sabemos que va a tener como consecuencia que, Un aumento en el precio. Y exactamente, B, Q, ¿no? Esto era A, esto era B. Entonces, ese desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda porque hubo una reducción de la oferta trae como consecuencia un aumento en el precio de equilibrio y una disminución en la cantidad de equilibrio. La pregunta aquí es, bueno, ¿el precio aumenta mucho y la cantidad disminuye poco? ¿O bien el contrario? ¿No? Ante esta modificación de la curva de oferta, el precio apenas aumenta y la cantidad se reduce en un monto significativo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros lo habíamos platicado en su momento y decíamos, depende de la magnitud del desplazamiento, pero también depende, chicos, en este caso vinculándolo con el concepto de elasticidad, de la sensibilidad de respuesta de la cantidad demandada de este bien ante un cambio en su precio. Entonces, dependiendo del tipo de bien o de servicio que nosotros estemos analizando, y lo platicábamos en la sesión pasada, si tiene bienes sustitutos, ¿no? Muy cercanos o prácticamente no tiene bienes sustitutos, puede resultar que ante modificaciones en el precio, la cantidad demandada no sea tan sensible. O bien que ante una modificación pequeña del precio, la cantidad demandada sea muy sensible, ¿no? Y disminuya mucho. Entonces, fíjense, platicábamos aquí también de la importancia de la forma y de la pendiente, ¿no? De qué tan inclinada esté esta curva de demanda para que nosotros podamos observar si es muy sensible o es poco sensible. Espero que estas me queden mejor. No, pues no, hoy sí amanecí chueca.
A ver. Híjole. Tengo precio, tengo cantidad. Vamos a ver si me queda aquí con esto. Esta es la curva de demanda y tengo también mi curva de oferta. Ay, Dios. Entonces vamos a poner aquí. Este es el precio de equilibrio 1 y la cantidad de equilibrio 1. ¿Vale? Lo mismo que hicimos ahí. Vamos a decir que, ¿no? La curva de oferta disminuye, o sea, se desplaza hacia la izquierda. La oferta disminuye. Okay, aquí tengo. ¿Qué pasa con en este nuevo punto de equilibrio? ¿Qué pueden ver? Fíjense, el precio aumentó todo esto. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Y la cantidad disminuyó esto. ¿Qué fue mayor? ¿El aumento en el precio o la disminución en la cantidad? El aumento en el precio. El aumento en el precio. Entonces, fíjense, si la cantidad demandada no es muy sensible a un cambio en el precio aumenta mucho, ¿no? Pero la nueva cantidad de equilibrio se modifica poco. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada no es tan sensible a este cambio en el precio. Sí se reduce, pero no se reduce mucho. Me gustaría que pusieran atención en una cosa. ¿Cómo es la pendiente de esta curva de demanda? ¿Tiene mucha pendiente? ¿Tiene poca pendiente? Tiene mucha pendiente. Tiene una mucha. inclinación importante, ¿no? Entonces, visualmente, aunque ahorita les digo por qué no tenemos que poner ahí tanto énfasis en la cuestión de la pendiente, visualmente nosotros podemos ver que cuando tenemos una curva de demanda con una inclinación importante, nos habla de que la cantidad demandada no es tan sensible a cambios en el precio. Sí se va a reducir, ¿no? Ante un aumento en el precio, pero no se reduce tanto. Vean, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a hacerlo aquí. Lo mismo, ¿eh? Precio, cantidad. Pero vamos a hacer una curva de demanda. Pues más, a ver si... Así. Demanda. Y tengo también mi curva de oferta. ¿Sale? Okay, a ver si sale. Porque esto es la dibujada que está bien raro. Y hacemos lo mismo, ¿no? Este era 1, cantidad 1, este es 2, 2, esto era A y esto era B. ¿Qué ven aquí? Estoy haciendo exactamente lo mismo. Vean, el precio aumentó esto, pero la cantidad se redujo todo esto. Entonces, ¿qué fue aquí mayor? ¿El aumento en el precio o la reducción en la cantidad? La reducción. La reducción. Entonces, cuando ponemos nosotros curvas de demanda casi planas, con poca inclinación, con poca pendiente, nos habla de que la cantidad demandada es sumamente sensible ante cambios en el precio. ¿Sí? Entonces, es muy importante que cuando nosotros estemos viendo este concepto de elasticidad, ¿no? Es muy importante que pongamos atención, al menos visualmente, si se los dan ahí en un ejercicio, en el tipo, ¿no?, de inclinación que tiene la curva de demanda, porque nos habla de si la cantidad demandada va a ser muy sensible o va a ser poco sensible a cambios en el precio. Entonces, en su mismo libro, en el que ustedes están, déjenme ver, es que pensé que tenía yo aquí a mí se me complica interpretar, ahorita vemos, ¿no? Entonces, en el mismo libro que ustedes están revisando, dice el autor, ojo, la inclinación de una curva de demanda, en este caso, dice, depende de las unidades que estemos utilizando para medir, ¿no? Tanto el precio como la cantidad. Dice, es posible que se quieran comparar las demandas de diferentes bienes y servicios y que sus unidades de medición sean distintas. Dice, ¿cómo saber cuál es más sensible
ante cambios en el precio. Dice, y esto no se puede responder si únicamente nosotros utilizamos, ¿no?, el grado de inclinación de la curva. No se puede responder comparando pendientes. Entonces, menciona ahí el autor, debemos de contar con una medida, ¿no?, de la sensibilidad que sea independiente de las unidades de medición. Y esa medida de la sensibilidad de la demanda es la elasticidad. Entonces, el concepto de elasticidad dice, es una medida sin unidades. Ustedes se dan cuenta, y en los videos, ojalá que los puedan ver más adelanto, ahí Alan, ¿no? Es una medida sin unidades. En el caso de la elasticidad precio de la demanda, no consideramos el signo, porque ya hablábamos que existe una relación negativa entre el precio y la cantidad, que lo íbamos a tomar en valores absolutos. Entonces, la valía, ¿no?, de este coeficiente es que nos permite, ¿no?, conocer la sensibilidad de respuesta de la cantidad demandada ante un cambio en su precio, cuando todos los demás determinantes de la demanda permanecen constantes. En la sesión que tuvimos el martes pasado, platicábamos nuevamente de los determinantes de la demanda. Decíamos que el principal determinante es el precio, pero también otro determinante es el ingreso, los cambios en los gustos y preferencias. Platicábamos también del papel de la población, ¿no?, y de todos los determinantes que ustedes ya conocen. Entonces, en este caso tenemos 3 medidas de elasticidad. Esta que vamos a revisar el día de hoy, elasticidad precio de la demanda, vamos a ver qué tan sensible es la cantidad demandada ante cambios en su precio. Con la elasticidad ingreso de la demanda, lo que nosotros vamos a ver es qué tan sensible es la cantidad demandada de un bien ante modificaciones, ante variaciones en su ingreso o en su renta. Y si ustedes recuerdan lo ya visto en clase, aquí tenemos que ver el tipo de bienes del cual se trate. Si es un bien normal recuerden es el que si aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada, o un bien inferior. Un bien inferior es aquel que si aumenta el ingreso, va a reducirse la cantidad demandada de ese bien, porque se ve algo, ¿no?, como de mala calidad, inferior, ¿no?, respecto a otros bienes con los cuales yo los puedo comparar. Entonces, este tipo de elasticidad o esta medida de la elasticidad nos permite ver qué tanto se modifica la demanda de un bien cuando se modifica nuestro ingreso. Y tenemos el último que me platicaban sus compañeras que le daba ahí trabajo, la cruzada de la demanda. Aquí platicábamos también de que existen bienes sustitutos o bienes complementarios. Lo que yo voy a observar con esta medida de la elasticidad es qué tanto se modifica, ¿no?, la cantidad demandada de mi bien cuando se modifican los precios de bienes que pueden ser sustitutos del mío o complementarios del mío, ¿no? Entonces, son los 3 tipos de elasticidad, ¿no?, de la demanda que vamos nosotros a revisar. Y les decía que espero que me dé tiempo para ver el de la oferta. Entonces, ¿cómo podemos ir aquí conceptualizando esta cosa de la elasticidad, ¿no? Elasticidad precio de la demanda, dice, es una variación porcentual de la cantidad demandada del bien X entre lo mismo, la variación porcentual, aquí me equivoqué, en el precio del bien X o, ¿no?, en otro determinante. Entonces, ¿cuáles van a ser los otros determinantes que nosotros vamos a revisar? El ingreso o la renta o los precios de bienes relacionados. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O no? Sí. Sí. Ok. Entonces, ahorita vamos a ir viendo todo esto ya con la fórmula. Vamos aquí platicando un poquito más fácil, ¿no? Entonces, regreso nuevamente a esto que teníamos aquí nosotros.
esta que está mucho mejor, ¿no? Entonces, aquí nosotros vimos que ante este desplazamiento a la izquierda de la curva de oferta, esto va a tener un aumento en el precio. Este aumento en el precio es nuestra variación porcentual. ¿Qué tanto, no? ¿En qué porcentaje subió, no? La variación porcentual en el precio. Y esto de aquí va a ser nuestra variación porcentual en la cantidad, ¿no? Entonces, en la cantidad demandada del bien X, bueno, aquí como lo tengo en equilibrio, y la variación porcentual en el precio del bien X, que es esto que tenemos nosotros aquí. ¿Cómo lo podemos escribir también para no ponerlo ahí con las letras? Elasticidad precio de la demanda es esta variación porcentual en la cantidad demandada del bien X. O sea, hay un cambio, hay un aumento en el precio. ¿Cómo va a afectar a la cantidad demandada de mi bien ese aumento en el precio? Imagínense ustedes que este coeficiente de elasticidad les da un valor de, ¿qué podemos decir? De 4. ¿No? Esto es igual a 4. Y aquí viene esta cuestión que me comentaba uno de sus compañeros. Es que a mí me cuesta interpretar. Ahorita vamos a ver cómo podemos interpretar este coeficiente de elasticidad. Ahorita vamos a ver también cómo lo obtenemos. Esto es simplemente yendo paso por paso. Recuerden que lo estamos tomando en valores absolutos. No me importa el signo. El signo siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por la ley de la demanda, ¿no?, de cómo afecta el precio a la cantidad demandada. Entonces yo ya sé que si aumento el precio, la cantidad se va a reducir, ¿sí? Va a tener un signo negativo. Pero decíamos que a mí lo que me importa es no el signo, sino la magnitud, ¿sale? Me importa la magnitud, entonces yo lo voy a tomar siempre positivo en valores absolutos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo interpretar este coeficiente que a mí me diera en un momento determinado? Vean lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, pongo aquí porque luego se les... Esto va a ser igual a 4. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, me dice que la variación porcentual en la cantidad demandada es 4 veces la variación porcentual en el precio. ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Esto de acá. Y lo estuvimos platicando los que estuvieron ahí en la sesión pasada. ¿Cómo lo puedo interpretar? ¿Cómo lo interpretas, Alan? ¿Ya andas por aquí, Alan, o ya te saliste? ¿No? Aquí estás, a ver. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, Alan no está, yo creo que fue a tomar agua. Los demás, ¿cómo podemos interpretar este coeficiente de 4, chicos? Lo que hice aquí únicamente despejé y estoy diciendo, la variación porcentual en la cantidad demandada de X es 4 veces la variación porcentual en el precio de X. A ver, Yasmín González. ¿Que es 4 veces más sensible a los cambios? Más o menos. A ver, Guadalupe Pineda. ¿No? Karen. Jared. Que la variación en el precio es 4 veces más grande por cada unidad La variación las en el cantidades precio. demandadas. Ajá. Ah, no, la variación en la cantidad demandada es 4 veces. Eh, Ajá. ¿Cómo 4 veces? Se me olvidó la palabra. Ahí vas, fíjate. Que si hay una variación porcentual en el precio, la variación porcentual de la cantidad demandada va a ser 4 veces la del precio. Entonces,
Estamos hablando que si el precio se incrementó en 1%, la variación en la cantidad demandada va a ser ¿qué? 4 veces, ¿no? O sea, va a ser 4 veces más grande que la variación que tuvo el precio. Eso es importante para que ustedes vayan interpretando el coeficiente. Entonces, recuerden que el coeficiente me dice qué tan sensible es, qué tanto varía, qué tanto cambia la cantidad demandada ante cambios en el precio. Si lo que yo veo aquí es un coeficiente con un valor de 4, eso implica que si el precio cambió, imaginen ustedes, no viéndolo en términos conceptuales, en una unidad, ¿sí? Si el precio aumentó en una unidad, la cantidad demandada ¿en cuánto bajó, chicos? 4. En 4 unidades. ¿Sí? Estaríamos hablando de que es una demanda muy sensible o poco sensible. Muy sensible. Muy Es muy sensible. sensible. ¿Sí? Imagínense ustedes también que de acuerdo a esto, el coeficiente de elasticidad, este cambio porcentual, ¿qué tanto cambia? O sea, si el precio del bien, ¿no?, cambió en un 10%, yo quiero saber qué tanto va a afectar porcentualmente la cantidad demandada. Imagínense que tenemos que es de 0.2. ¿Cómo lo interpreto? La ¿Qué es? variación Ajá. porcentual de la cantidad demandada de X es igual a 0.2 por la variación porcentual del precio de X. Ajá. ¿Y eso Entonces cómo? Ajá, ajá. Adelante, sería que Daniel. por cada unidad del precio que aumente, la variación en la cantidad disminuirá en 0.2. Exactamente. Entonces, en este ejemplo, si el precio subió en una unidad, la cantidad demandada, ¿no?, disminuye ¿en qué? En 0.2, en menos de esa unidad. Entonces, estaríamos hablando de que esa demanda es muy sensible o es poco sensible a cambios en su precio. Es poco Es sensible. poco sensible. Entonces, de acuerdo a lo revisado, en el primer caso estaríamos hablando de una demanda ¿de qué tipo? Muy elástica. Bueno, elástica. Elástica, ¿no? Y en el Ajá. caso contrario estaríamos hablando de una demanda ¿de qué tipo? Inelástica. Inelástica, ¿no? De una demanda inelástica. Entonces, cuando se les pide interpreta, es eso, ¿no? A ver, entonces, si yo tengo un valor de este coeficiente de 4, me está diciendo que por cada cambio porcentual que tenga el precio, imagínense que el precio, les decía, aumenta en 1%, la cantidad demandada va a disminuir ¿en cuánto? En 4%. Es muy sensible a cambios en el precio. Pero si el precio aumenta en 1% y la cantidad demandada aumenta en 0.2, o sea, menos de ese 1%, la cantidad demandada es poco sensible a cambios en el precio. En ambos casos me gustaría que se dieran cuenta que la cantidad demandada disminuye. Y por eso decíamos, ¿qué tan sensible es esa reducción? Entonces, ¿se entiende hacia dónde vamos con esta cuestión de explicar o como decías aquí su compañero, ¿cómo se dice? Interpretar el coeficiente de elasticidad? ¿Hasta aquí? Sí. Ok, entonces, Sí. bueno, si alguien tiene alguna duda me dice. Vamos a mediarnos por acá. Bien. Entonces, vuelvo a poner nuevamente esto. Elasticidad precio de la demanda, entonces estamos hablando de que es el cambio porcentual, ¿no?, de la cantidad demandada del bien X cuando se da un cambio porcentual en el precio de este bien. ¿Qué me interesaría a mí analizar en un primer momento? Y hablábamos de esta cuestión de la pendiente. Yo quiero relacionar, lo voy a escribir aquí para que lo tengan, ¿no? Relacionar la forma o la relación, relacionar la relación. Quiero relacionar, ¿no?, este vínculo que existe, ¿no?, entre el concepto de elasticidad
con la pendiente de la curva de demanda. Ok. Si tienen alguna duda, me dicen. Entonces, vamos aquí a dibujar nuestra curva de demanda. Aquí tenemos precio, tenemos cantidad, y aquí tengo yo mi curva de demanda. Nosotros, en todo lo que habíamos estado trabajando, teníamos esto, ¿no? Mi función de demanda, A menos B, B, ¿no? Esta es nuestra pendiente. Entonces, esta es la ecuación de demanda. Y también decíamos que era importante que nosotros obtuviéramos la función inversa de demanda, que ya saben cómo la sacamos. ¿O alguien tiene duda de cómo llegamos a esta cuestión de la función inversa en estos momentos o no? No. Nada más despejamos en función del precio. ¿Por qué nos interesa o por qué nos va a interesar la función inversa? Nos interesa porque la variable precio está en el eje vertical, ¿no? Está en el eje vertical. Cualquier ecuación lineal, ustedes la tienen aquí, y es igual a mx más c. Esta m, pues es esta b que tenemos aquí, ¿no? Esta es la pendiente que acompaña a la variable que está en el eje horizontal. ¿Sí? Nuestra variable, ¿cómo se llama? Independiente, y es la variable dependiente. Cuando ustedes grafican, pues siempre está aquí y aquí está x. Pero decíamos que nosotros, cuando nosotros graficamos, lo tenemos al revés, ¿no? Por eso tenemos que utilizar la función inversa de demanda. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a revisar de la elasticidad? Bien. Entonces, ahorita platicamos de eso. Entonces, si yo quiero conocer, ¿no? Si yo quiero conocer cómo calcular la pendiente a partir de esta fórmula general, ¿cómo calculo la pendiente o qué es la pendiente? La pendiente me va a decir que es la variación, ¿no?, del eje vertical entre la variación entre el eje horizontal. ¿Sí? Esto es importante, cómo cambia lo que esté en el eje vertical, ¿no?, y ante variaciones en el eje horizontal. Téngalo ahí en mente. Voy a regresar a esta fórmula, a la de elasticidad. Entonces yo tengo aquí elasticidad, precio de la demanda, lo voy a escribir nuevamente, es el cambio porcentual en la cantidad demandada de X, el cambio porcentual en el precio de X. ¿Cómo lo puedo también reescribir esto? Es el cambio en la cantidad demandada de X respecto a una cantidad inicial entre el cambio en el precio de X respecto a un precio inicial, ¿no? Esto lo hacemos o lo expresamos de una forma más sencilla, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios, va a ser P entre Q, P de X entre Q de X, entre cambio en la cantidad demandada de X entre cambio en el precio de X. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Qué hicimos? ¿Sí o no? Sí, ¿cree que lo pueda volver a repetir? Claro, a ver, lo borro. ¿Tienes alguna duda con qué estamos expresando aquí? No, ahí está expresando lo de la pendiente, ¿no? Para calcular la pendiente entre la variación de la cantidad y el precio. O sea, esto es
lo que estábamos hablando. A partir de esta fórmula general de una ecuación lineal, ¿cómo calculo la pendiente? ¿Qué me dice la pendiente? ¿No? Es la variación, ¿no? de la variable que tengo en el eje vertical entre la variación que tengo en la variable en el eje horizontal. ¿Sí? La variación de Y y la variación de X. Ahora, lo que yo tengo aquí, voy a construir mi coeficiente de elasticidad. ¿Qué tan sensible es la cantidad demandada ante cambios en su precio? Entonces, en términos porcentuales, ¿en cuánto aumento el precio? ¿Y qué tanto afecta en términos porcentuales a la cantidad demandada? Es lo que yo tengo aquí. ¿Cómo lo puedo expresar? Si hay una variación porcentual, significa que había un precio inicial y hay un nuevo precio, ¿no? Lo que teníamos aquí, disminuyó la oferta, teníamos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, ahora hay un precio más alto y por ende vamos a tener una nueva cantidad de equilibrio. Tengo dos precios y tengo dos cantidades. Entonces, el primer término en el numerador, ¿cómo lo puedo escribir? Es el cambio en Q respecto a Q, es decir, había una Q inicial, tengo una nueva Q, ¿no? Y ahora también en la parte del numerador tengo el cambio en P respecto a P, a un precio inicial, ¿no? Hay una variación porcentual, ¿no? Hay un cambio y tengo un nuevo precio. ¿Esto cómo lo puedo simplificar o lo puedo manejar para que sea más fácil de trabajar, ¿no? Medios con medios y extremos con extremos, es decir, precio, en este caso que es de X, que multiplica al cambio en la cantidad demandada de X, que es esto, ¿no? Entre los medios, ¿no? Cantidad demandada de X, que es esto, aquí está la multiplicación, entre el cambio en el precio de X. Eso es únicamente lo que hice. Multipliqué extremos por extremos y medios por medios. Ok, ¿Alguna? vale, muchas gracias. ¿Sí? ¿No? ¿Sí para los todo. demás? ¿Sí? ¿Todo sí? Sí, sí. Ok, entonces vamos a poner atención en esto, chicos. Vamos a poner atención en eso. Vean, lo que nosotros estamos aquí observando es que aquí tenemos el cambio, ¿no? De la variable que está en el eje horizontal entre el cambio de la variable que está en el eje vertical. ¿Sí? Mientras, ¿no? Que cuando nosotros estamos calculando la pendiente, normalmente, ¿no? Es el cambio de la variable que está en el eje vertical, que es esta, aquí lo tenemos, entre la variable que esté en el eje horizontal. ¿Por qué? Porque lo que platicamos, lo que nosotros graficamos no es la ecuación de demanda, sino graficamos nuestra función inversa de demanda. ¿Cómo le hacemos para solucionar esto? ¿Cómo le hago para que esto, ¿no? Se parezca a lo que tengo aquí? Pues es 1 entre m, es la inversa. Entonces esto va a ser igual a la variación entre el eje horizontal entre la variación en el eje vertical, que es lo que tenemos nosotros aquí. ¿De qué me sirve a mí esto? Que lo puedo expresar de otra forma. Entonces va a ser precio de X entre la cantidad demandada de X, y esto va a ser igual a 1 entre el valor de la pendiente. Y esta va a ser la forma en que yo calcule mi coeficiente de elasticidad. ¿Sí? Entonces, la elasticidad nosotros la podemos evaluar en un punto o la podemos evaluar en todo un segmento de la curva. ¿Sale? Entonces, si ustedes recuerdan, ahí en su tarea tenían la elasticidad, ¿cómo se llama? La elasticidad punto o la elasticidad arco. ¿Qué me gustaría que ustedes pusieran atención? En uno de los videos se explica, ¿no? Y tenemos aquí mi curva de demanda, tengo precio y tengo cantidad, y vemos que el coeficiente de elasticidad
va tomando diferentes valores a lo largo de la curva. Aquí va a ser un caso extremo, aquí va a ser elasticidad precio de la demanda igual a 0, elasticidad precio de la demanda igual a infinito. ¿Por qué va tomando un valor? Estamos viendo una línea recta que tiene una pendiente constante. Entonces ustedes se podrían preguntar, ¿por qué el coeficiente de elasticidad toma valores distintos? Porque vean, la elasticidad depende inversamente de la pendiente de la curva de demanda. La pendiente va a ser constante, depende de manera inversa. Pero también depende, ¿no?, del valor del precio y de la cantidad en cada punto. Entonces, no solamente nosotros tenemos que ver o influye en este coeficiente el valor de la pendiente, también va a cambiar en función del precio que esté evaluando, y a lo largo de toda la curva vamos a tener diferentes precios. Por lo tanto, no vamos a tener un valor de este coeficiente de elasticidad único para toda la curva, sino que va a tomar distintos valores en función de los distintos precios. Entonces, hablábamos que existen casos extremos, que son 3. El primero es la elasticidad unitaria. ¿Y qué se acuerdan de la elasticidad unitaria? Que tiene cambios muy grandes No. cuando... A ver, fíjate. El aumento va a ser proporcional en ambas. El aumento va a ser proporcional en ambas. Imagínense, y eso ya lo explicamos en el video de la siguiente sesión, bueno, sí, de la sesión pasada. Imagínense que el precio, esto nosotros lo habíamos escrito así, a ver, aquí se los pongo para que sea lo mismo. Elasticidad precio de la demanda es el cambio porcentual en la cantidad demandada de X entre el cambio porcentual en el precio de X, ¿sí? Entonces, aquí estaríamos diciendo que 1 es igual respecto a lo que hicimos, ¿no? Entonces, que el cambio porcentual en la cantidad demandada es igual a una vez el cambio porcentual en X. ¿Cómo lo interpreto? La unitaria. Eso quiere decir que ¿qué? Sí, que el cambio de cuando varía la cantidad en 1, el precio también varía. Bueno, cuando el precio varía en 1, la cantidad también varía en 1. Que yo Exactamente. pensé que me estaba señalando el de hasta arriba, el que Ah, tiene el no, infinito. el que tiene el infinito no. Entonces, en el Disculpe. caso, no te preocupes, en el caso de la unitaria estamos diciendo que si el precio varía en 1%, si el precio aumenta en 1%, la cantidad demandada, ¿qué le va a pasar? Va a variar en 1%. Va a variar en 1%. En este caso, si sube el precio en 1%, la cantidad demandada baja en 1%. Piénselo en el caso contrario. Si el precio baja en 1%, ¿en cuánto aumenta la cantidad demandada? 1%. En 1%, ¿no? Entonces, ese es un caso, el caso de la elasticidad unitaria. Aquí le pongo unitaria. Cuando el valor del coeficiente, que ya lo vimos al inicio, es menor que la unidad, estamos hablando de qué tipo de elasticidad. Una demanda inelástica, poco sensible, que es lo que veíamos nosotros, que aquí en lugar de 1 teníamos, ¿cuánto habíamos dicho? 0.2, ¿no? Sí. Que si el precio sube en 1%, la cantidad demandada va a disminuir en 0.02%, o sea, no alcanza ni ese 1%. Y el caso contrario, si el precio disminuye en 1%, la cantidad aumenta pero en 0.2. Es poco sensible ante cambios en el precio, es inelástica. Y cuando el valor del coeficiente, como lo teníamos nosotros aquí en el primer caso que les puse, que es de 4, estamos hablando de ¿qué? De un coeficiente que es mayor que la unidad, demanda elástica, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo interpreto? Que si el precio
aumenta en 1%, la cantidad demandada disminuye en 4%. Y que si el precio disminuye en 1%, la cantidad demandada aumenta en 4%. ¿Sí? No estamos hablando en ningún momento, aquí no vamos a hablar de porcentaje, lo pongo en términos porcentuales porque quizás es más fácil para ustedes, o sea, como visualizarlo en este sentido. Acuérdense que es una magnitud, es 4, ¿no? Es 1, es 0.2. Entonces es simplemente para que ustedes vean, si es menor a la unidad, es que es muy poco sensible la cantidad demandada. Si es mayor que la unidad, es muy sensible. Y vamos a tener estos dos casos extremos, ¿no? Lo que platicábamos, cuando el coeficiente me da 0, es que es práctica, si ahí es perfectamente, ¿cómo decíamos? Inelástico. Que eso quiere decir que el precio puede subir muchísimo o puede bajar muchísimo, pero la cantidad demandada se mantiene, ¿qué? Igual. Igual, Constante. constante, es cero, ¿no? No hay modificación. ¿Qué pasa en el caso de este caso extremo que aquí, cuál es este caso extremo? Es perfectamente, ¿qué? Elástica. Perfectamente elástico. Entonces, ¿no? Aquí una modificación, o sea, del 0.05% en el precio, me va a dar un coeficiente enorme, ¿no? Porque, o sea, no solamente reacciona, sobre reacciona. ¿Sí? Por eso les decía que cuando ustedes lo calculan les da error, ¿no? Se indetermina. Entonces, esto es importante que lo vean, que el valor de su coeficiente de elasticidad va tomando diferentes valores a lo largo de la curva. ¿Por qué? Porque depende no solamente, o sea, de manera inversa, del valor de la pendiente, sino depende de qué, de los diferentes precios, ¿no?, que vamos encontrando a lo largo de la curva de demanda. Entonces, esta es la fórmula, chicos, apréndansela, ¿no?, que vamos a estar nosotros empleando para calcular la elasticidad. ¡Pum! Y vamos a hacer uno de los ejercicios que ustedes tenían ahí. Déjenme ver si vamos a hacer este, ¿no? Entonces, me dicen si es el que tenemos o es otro. Vamos. Entonces, teníamos cantidad demandada de X es igual a 77 menos 2P y cantidad ofertada de X es igual a 5P. ¿Sí es el primero que teníamos? ¿En la práctica? ¿Sí? Sí, profesora. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que hago, chicos? ¿Qué tengo que obtener? La función inversa. La función inversa, ahorita vemos si sacamos la función inversa. Primero tenemos que obtener, ¿qué? El Precio y precio y cantidad la de equilibrio. cantidad. 77 menos 2P, igualamos ambas ecuaciones, es igual a 5P. 77 va a ser igual a 5P, más 2P son 7P, 77 va a ser igual a 7P, lo pongo aquí para que no se... 77 entre 7P está multiplicando, pasa dividiendo, P es igual a, ¿cuánto? 11, ¿no? Tengo mi precio de equilibrio. ¿Qué me falta? La cantidad de La equilibrio. cantidad de equilibrio. Entonces, lo que hago es únicamente sustituir, ¿no?, ese precio en cualquiera de las dos funciones. 5 por 11, ¿no? La cantidad de equilibrio es de 55. ¿Sale? Ok. Esto lo traslado pues simplemente aquí a una gráfica. ¿Sí? Aquí tengo demanda, oferta, precio de 11, 55. Y tengo este punto. Y les pedían, dime cuál es el valor del coeficiente en el punto de equilibrio. Entonces, nuevamente aquí lo pongo para que no se les olvide. Elasticidad, precio de la demanda es igual al cambio porcentual en la cantidad demandada de X, ¿no?, entre el cambio porcentual en el precio de X. Decíamos que eso se puede escribir también
como el cambio en la cantidad demandada de X respecto a la cantidad demandada de X, entre el cambio en el precio de X respecto al precio de X, extremos por extremos, medios por medios, precio de X entre cantidad demandada de X por el cambio en la cantidad demandada de X entre el cambio en el precio de X, y que esto también lo podíamos expresar, recuerda lo que hicimos anteriormente, por 1 entre el valor de la pendiente. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto podemos obtener nuestro coeficiente de elasticidad. Elasticidad, precio de la demanda va a ser igual. ¿Cuál es el precio de X? 11, 11. 11, ¿Cuál es la cantidad? 55. 55. 55. Y eso lo voy a multiplicar por 1 entre el valor de la pendiente de la curva de demanda, que es de 2. 2. Por lo tanto, resolviendo esto, 11 entre 55 multiplicado por 1/2, me dice que voy a tener un coeficiente, bueno, aquí va a ser, voy a poner 0.2 que multiplica a 0.5, y la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a 0.1. Mayor que la unidad, menor que la unidad, Menor que la Menor que unidad. menor que la menor unidad. Entonces, el coeficiente de elasticidad en este punto para este precio y dado, ¿no?, de manera inversa el valor de la pendiente, es de 0.1. Entonces estamos hablando que es menor que la unidad, y esa demanda es como, chicos, Inelástica. elástica. inelástica. Entonces, eso implica que mi cantidad demandada es ¿qué? En ese poco punto sensible al es cambio poco del sensible precio. a cambios en el precio. ¿Sí? Profa, yo tengo una duda. Dime. O sea, ya sé que estoy mal, pero quiero saber por qué estoy mal. Ajá. Yo solo, aquí en la ecuación de demanda, solo, o sea, Tomaste yo la solo lo pendiente, multipliqué ¿no? por, ajá, lo multipliqué por 2. Pero, a Esa, ver, a fuerzas tiene que ser sobre 1, ¿cierto? 1 sobre la pendiente. Aquí lo 1 sobre la explicamos, pendiente. ¿no? Aquí lo explicamos. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros no estamos graficando la función de demanda. Estamos graficando ¿qué? La función inversa. Y aquí está, la función inversa de demanda. Entonces, si nosotros graficáramos esta función, sería exactamente lo mismo que esto. Por eso decíamos, ¿cómo obtenemos la pendiente? Es la variación, ¿no?, entre la variable que está en el eje vertical, entre la variación de la variable que está en el eje horizontal. La que está en el eje vertical es la, ¿cómo se llama? Es la variable dependiente, y esta es la variable independiente. Sin embargo, ¿no?, aquí nuestra variable dependiente es la cantidad demandada y nuestra variable independiente es el precio, pero graficamos a la inversa, ¿no? Estamos aquí graficando nuestra variable dependiente y aquí tenemos la variable independiente. Luego entonces, por eso poníamos aquí esto. O sea, así obtenemos el valor de la pendiente. ¿Cómo hacemos que esto se parezca a esto que teníamos aquí en nuestro coeficiente de elasticidad? ¿No? Pues sacamos la inversa. 1 entre m es igual, ahora sí, a la variación en el eje horizontal entre la variación en el eje vertical. Por eso lo pusimos aquí, 1 entre la pendiente. El coeficiente está indirectamente relacionado con el valor de la pendiente y con el precio. Por eso es importante esto que hicimos aquí. Es 1 entre el valor de la pendiente. No sé si me explico. Sí, profesora, ya entendí. Gracias. ¿Sí? ¿Seguro, Cristian? Sí, ya. Ok. Entonces, vamos a hacer otro. Vamos a hacer el de, que eran 4, ¿no? Es simplemente, bueno, pues si lo hicieron bien, lo hicieron mal, ahí ya lo ven. Vamos a poner aquí el otro. Cantidad demandada de X es igual a 4.800 menos 5P, y después será cantidad ofertada de X es igual a 30P. Y lo mismo, ¿no? Igualamos 30P, vamos a hacerlo mejor,
Con orden, 4800 menos 5p, lo igualo a 30p, paso el menos 5p del lado derecho con signo positivo, 30p más 5p, 4800 es igual a 35p, despejo el precio, 4800 entre 35 y me daba un precio de cuánto, chicos, ahí medio con decimales, ¿no? 137.14. 137.14, perfecto. Entonces, ahora lo único que hago es sustituir ese precio en cualquiera de mis dos ecuaciones de demanda y oferta. 4800 menos 5 por 137.14, o bien, ¿qué era? 30p, ¿no? Nada más 30 por 137.14 y me da una cantidad de equilibrio de ¿cuánto? Era 4113 o algo así, ¿no? 4114.28. Vamos a dejarle en 4114.2. ¿Vale? Voy a tratar de que en los ejercicios les queden sin decimales para que no haya ningún problema. Y si fuera en caso de decimales, tomamos el primer decimal o los dos primeros y no redondeamos. Ahí se pone la indicación. Entonces ya ponemos precio, cantidad, mi curva de demanda, mi curva de oferta, 137.14 y 4114.2, ¿no? Y lo que piden es que ustedes evalúen la elasticidad en ese punto específico. Entonces, pues ya tenemos todos los datos. Elasticidad, precio de la demanda va a ser igual a ¿qué? Al precio de X entre la cantidad demandada de X por 1 entre el valor de la pendiente. Y esto nos da ¿qué, chicos? Sería 137.14 sobre 4114.2 Ajá, por 1 sobre 5. por 1 sobre 5. Entonces, el resultado de esto, híjole, que también es bien... Yo tengo nada más una pequeña Dime. y rápida pregunta. Dime, Daniel. Ah, Alan, Soy perdón, Alan. perdón. ¿La elasticidad se escribe con la E cursiva? Con la E cursiva, Ujú. yo la escribo así, ¿eh? Si tú te das cuenta aquí en el libro, déjame revisar ahí cómo lo ponen. Depende del libro también ahí cómo lo pongan. Déjame ver aquí cómo lo escriben. Yo lo escribo así, pero... Escriben ahí elasticidad. Pues sí le ponen elasticidad, ¿verdad? Sí, le ponen completo. Yo lo pongo siempre ahí con la E cursiva. Depende del libro también la anotación que lo Ok. que utilicen. No, pero no hay ningún problema con eso. Y aquí nos da un valor bien chiquitito. Híjoles, creo que es de... A ver, pues a ver. 0.033 Ajá. por 0.0 0.2. que multiplica a 0.2. ¿Y esto cuánto da? 0.0066. 0.0066. O sea, menor que la unidad. Entonces, en este punto es que Poco elástica. es No, inelástica. inelástica. Es inelástica, pero fíjense, o sea, véanlo en términos porcentuales. Si el precio aumentara en 1%, la cantidad demandada en ese punto, o sea, se reduciría, pero súper poquito, ¿no? 0.0066, ¿no? Es poco sensible a cambios en el precio, ¿sí? Ya no hice los otros dos ejercicios, ¿no? Pero tendrán problema para hacerlos esos dos ejercicios en específico del punto, ahí con esto. Estamos evaluando a un precio, o sea, con un precio, con una cantidad, en un punto específico. Entonces, ya tienen ustedes aquí, esta es la fórmula de la elasticidad precio de la demanda. Y les decía, lo vamos a tomar no en valores, ¿cómo se llama? Con signo negativo, lo vamos a tomar en signos, en valor absoluto, porque lo que a nosotros nos interesa es la magnitud.
nada más conocer la magnitud, pero entiendo, o sea, ya ustedes han entendido cómo lo podemos nosotros interpretar. Ahora vamos a ver cómo se calcula este coeficiente de elasticidad cuando tenemos dos precios y dos cantidades, cuando lo evaluamos en un segmento de la curva. ¿Pero alguna duda con esto, chicos? No, profesora. No, ninguna. No. ¿No? No te escucho muy convencido ahí, como que, no. ¿Sí o Es que no? estaba checando mis apuntes y veo así como que, ¿dónde rayos me equivoqué? ¿Por qué me equivoqué? Ok. Pero es que utilicé un procedimiento completamente diferente. El, Ajá, te escucho. el del libro. Bueno, el que vi el libro, que es calcular así como que los incrementos en P sobre el precio promedio, eso por 100 y así como que todas esas. No, no sé si lo haya visto en el Parcon, por ejemplo, Sí, que ahí sí. hacen esos procedimientos y es como, me salen un montón, tuve un montón de números y todos los concentré, pero ni me acerqué, bueno, solo en uno, me acerqué más o menos, no, se canceló, no me Pero acerqué es que para todos nada lo al sacan resultado. ahí en parking sin ecuaciones, ¿no, Alan? Sí, Nada sí, más sí, por eso me costó un poco. te lo dan como con tablita, ¿no? Y entonces ahí con los Sí. números ya tú puedes sacar ¿cómo se llama? Tus variaciones porcentuales. Digo, a mí se me hace mucho más fácil así, ¿no? No sé qué te parezca. Pero pues ya nada más es de que entiendan la lógica de que estamos nosotros explicando, que se aprendan cómo, o sea, que más que se aprendan, que razonen cómo llegamos aquí a lo del coeficiente de elasticidad y ya únicamente que lo han entendido ya saben cómo utilizarlo. Vamos a ver ahora uno de los ejemplos que venían ahí en su práctica, ¿no? Que era de elasticidad arco de la demanda. Entonces, lo que yo quiero, como les puse aquí, quiero conocer, ¿no? Ante un cambio en el precio, que me va a generar un cambio en la cantidad demandada, lo que estábamos platicando, cómo, cómo se comporta ese cambio en la cantidad demandada. Es muy sensible, es poco sensible y lo vamos a evaluar en un segmento de la curva, por eso se llama arco de la demanda o segmento de la demanda, porque no estamos evaluando un punto, sino estamos evaluando cómo se comporta la cantidad demandada, ¿no? Todo esto cuando hay cambios en el precio. Entonces esto lo vamos a poder obtener con esta fórmula. Ahora, ojo, en el video que no viste, Alan, que te recomiendo que lo veas, y espero que lo hayan visto los demás, es bien importante cuando estamos evaluando este tipo de elasticidad arco de la demanda, cuando queremos evaluar cómo se comporta la cantidad demandada en un segmento, que utilicemos promedios para que el valor de nuestro coeficiente sea constante. Si no lo hacemos así, si no utilizamos un promedio, el valor que yo puedo evaluar, o sea, nosotros aquí les decíamos, ¿no? Si aumenta el precio de X en 10%, la cantidad demandada de X disminuye en 4%, ¿no? Ahí diríamos, es inelástica. Si no lo hacemos con el promedio, y no lo vuelvo a explicar porque me lleva tiempo, yo quiero hacer los ejercicios, vean el video. Y si no lo evaluamos así, digo, si baja el precio de X en 10%, yo esperaría, ¿no?, que la cantidad demandada de X también aumentara en 4%. Pero puede ser que aumente más del 4% o que aumente menos del 4%. ¿Cómo aseguramos esa consistencia? ¿No? Calculando un promedio. Entonces ahorita lo vamos a hacer. Bien, vamos a ponerlo por acá. Entonces teníamos un ejercicio, me lo pueden dictar porque no creo que no lo encuentro aquí con mis notas. El primer ejercicio ahí del arco de la demanda. ¿Lo tienen? Cantidad demandada de X Ajá, a ver. Sí. es igual a 360. Cantidad demandada de X es igual a 360 menos, 33P.
33P. Y cantidad ofrecida de Ajá. X igual a 27P. 27P, ¿no? 27P. Entonces, empezamos a hacer lo que ya saben, igualamos. 360 menos 33P es igual a 27P, ¿no? 360 va a ser igual a 27P más 33P, pasa al lado contrario con signo positivo. 360, esto va a ser igual a 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 60, 60P, despejo, pre, que va a ser mi precio de equilibrio, va a ser a 360 entre 60, y el precio de equilibrio va a ser de, ¿cuánto, chicos? 60, de 6, ¿no? 6. De 6. Ojo, pongan atención, ¿no? Este va a ser mi precio de equilibrio 1. Vamos a sacar la cantidad de equilibrio 1, ¿no? 1. Esto va a ser igual, únicamente sustituyo. Menos 33 entre por 6, cantidad de equilibrio 1 va a ser igual a 27 que multiplica 6. La cantidad de equilibrio es de 162, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, esta es mi cantidad de equilibrio. ¿Qué decía ahí? ¿No? Hay un cambio en el precio. Y este cambio en el precio, ¿no?, hace que este se reduzca en 4 unidades. ¿Cuál va a ser mi nuevo precio? Aquí lo pongo. Cambio en el precio. Ese es 294. 294, ¿cuál? Ah, no, perdón, la cantidad de mandado. Ah, ok. A ver, entonces, cambio en el precio. Me quedó aquí muy mal escrito. El cambio en el precio se reduce en 4 unidades monetarias. Aquí me lo hemos puesto, ¿no? Entonces, si era de 6, ahora se redujo en 4. El nuevo precio es de 2. ¿Sale? Aquí lo tengo. ¿Qué tengo que hacer? Lo que decía ahora sí su compañera. Tengo que obtener mi nueva cantidad demandada. ¿Y cómo lo hago? Lo sustituye este nuevo precio ¿en dónde? En la ecuación de demanda. Y esto me va a dar una nueva cantidad de... Esto puse de equilibrio, pero es la cantidad demandada de X, ¿no? Esta me va a dar una nueva cantidad demandada de X. ¿De cuánto va a ser, chicos? Ahora sí, de... Ya lo había dicho. 294. Ya tengo todos los datos que necesito. Ahora tengo que, ¿qué? Tengo que calcular mi coeficiente de elasticidad. Ok. Vamos a calcular, pero vamos a hacer aquí un señalamiento. Eso viene en el video 2, véanlo si no lo han visto. Elasticidad, precio de la demanda. Decíamos, cambio en la cantidad demandada de X entre la cantidad demandada de X entre el cambio en el precio de X entre el precio de X. Déjenme meter aquí a Raúl. Ok, entonces vamos a hacer aquí una anotación. ¿Qué vamos a entender? Bueno, lo pongo aquí, ¿no?, para que no haya ningún problema. Nuevamente, precio de X entre cantidad demandada de X que multiplica cambio en la cantidad demandada de X entre el cambio en el precio de X. Ojo, esta es la forma en que nosotros podemos obtener el coeficiente de elasticidad en un segmento de la curva. Y les decía que para que este coeficiente sea consistente, no nos sirve la fórmula que estábamos utilizando. Porque si no sacamos un promedio, ¿no?, puede ser que nuestro coeficiente varíe. Si nosotros evaluamos un cambio en el precio de 2 unidades, o sea, de que aumenten 2 unidades, nos puede dar un coeficiente distinto a que si nosotros decimos que el precio baja en 2 unidades. Todo eso está expresado ahí en el video, por eso me refiero a él, ¿no? Véanlo, si no me lleva tiempo aquí estar explicando, si no, creo que ahí en el libro también viene explicado, aunque sea con cambios porcentuales. ¿Qué vamos a hacer? Ok.
Esto de aquí, el cambio en la cantidad demandada de X, lo vamos a obtener, ¿no? Restando la cantidad 2 menos la cantidad 1. ¿Cómo obtenemos el cambio en el precio de X? Restando el precio 2 menos el precio de 1. ¿Cómo obtenemos el promedio de la cantidad demandada de X? Cantidad demandada de X promedio va a ser precio 2, cantidad 2 más cantidad 1. Todo es cantidad demandada de X, aquí lo estoy haciendo rápido, ¿no? Y el precio de X va a ser precio 2 más precio. Entonces, si yo lo llevo toda esta notación a lo que tengo aquí, esto también se puede escribir como, ¿sí? Precio de 2 más precio de 1 entre 2 entre la cantidad 2 menos la cantidad 1 entre 2, que va a multiplicar, ¿no?, a la cantidad 2 menos la cantidad 1 entre el precio de 2 menos el precio de 1. Esto es exactamente lo mismo que tengo aquí, ¿no? De acuerdo a esto que acabamos de explicar, a esta notación. Entonces, ya tengo todos los elementos para poder, ¿no?, obtener mi coeficiente de elasticidad. Regreso aquí a los datos que teníamos. Teníamos un precio inicial que ¿de cuánto era? Era de 6. Y teníamos una cantidad demandada inicial que era de 162. Después de esto que estuvimos haciendo, teníamos un nuevo precio, el precio 2, que ahora es de 2 porque se redujo en 4 unidades, y tenemos una nueva cantidad demandada, esta cantidad 2, que es de 294. ¿Qué es lo único que hago ahora? Sustituyo lo que tengo aquí en mi fórmula. Esto va a ser igual a ¿qué? El precio 2 es igual a 2 más 6 entre 2, entre la cantidad 2 más la... que aquí estoy, es precio de 2 más precio de 1, aquí me equivoqué, es cantidad 2 más cantidad 1, perdón. No, aquí tenemos 294 más 162 entre 2, y todo esto va a multiplicar a 294 menos 162 entre el precio de 2 menos el precio de 1, 2 menos 6. ¿Sí lo hicieron así? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿No vieron el video? Porque ahí se va haciendo con todos los promedios. A ver, entonces, ¿cuánto me da en el numerador de la izquierda? 2 más 6, 8. Entre 2 me da 4. ¿No? En el denominador, 294 más 162 entre 2 me da 228. Ya tengo esto. Lo voy a multiplicar. 294 menos 162, ¿cuánto me da? 132. 132. 2 menos 6, ¿cuánto me da? Menos 4. Menos 4. Voy a ponerlo aquí en negativo, menos 4. Esto, 4 entre 228, ¿cuánto es? 0.017. 0.017. Y esto va a multiplicar a 132 entre 4. 33, ¿no? A menos, Pero lo negativo. menos 33. Y esto me va a dar menos 33 por 0.017 me da
menos 0.561. Pero decíamos que a nosotros no nos interesa el signo, que lo estamos tomando en valores absolutos, y me da que es de 0.561, porque únicamente me interesa conocer la magnitud. Entonces, ¿esto es qué? Mayor, menor que la unidad, igual que la unidad, cero, ¿qué es? Menor que 1. Es menor que la unidad. ¿Cómo lo interpreto, chicos? Que la variación, bueno, que es inelástica, ¿no? Ajá. Que es inelástica. Entonces, vean. Esto, lo que nosotros estamos evaluando es no nada más un punto, porque ahora tengo que dos precios y dos cantidades. Sí les pido por favor que vean ese segundo video, o si no, ahí en su libro, y digo porque ahorita no me da tiempo volver a repetir esa clase. En el libro, yo aquí en el libro físico, déjame ver dónde viene. Casi es lo mismo, me imagino que debe venir ahí como que la misma, más o menos por la misma. Viene ahí, ¿no? Dice cálculo de la elasticidad precio de la demanda, y ahí, tal cual como me decía Alan, ¿no? Vienen los cambios porcentuales de la cantidad demandada, y también vienen, o sea, lo calculan así nada más con promedios, pero les explican por qué, ¿no? ¿Por qué con los promedios? Porque les digo, debemos de tener un coeficiente que sea consistente. ¿A qué me refiero con que sea consistente? Que yo obtenga, ¿no? Fíjense, aquí lo pongo. Precio, cantidad, ¿no? Lo que estábamos viendo. Demanda, oferta. Precio 1, cantidad 1, ¿no? Y decíamos que después la oferta disminuía, bueno, y teníamos, ¿no? Ahora, precio 2, cantidad 2. Ok. Entonces, si yo evalúo, ¿no? Este aumento en el precio, ¿no? Y esta reducción en la cantidad que tenemos aquí, me da un coeficiente X. Y si yo evalúo, imagínense, ahora que no evaluara de que aumentó el precio, sino que se redujo el precio, no estoy, o sea, en la misma magnitud, y que trae un aumento aquí, el coeficiente de elasticidad tiene que ser el mismo, tanto que yo evalúe un aumento en el precio como una disminución en el precio. Debo de obtener el mismo valor de mi coeficiente. Si yo no utilizo los promedios, si yo evalúo en un primer momento cuál es el coeficiente de elasticidad si el precio subió en 20 pesos, ¿no? ¿no? El coeficiente es igual a 3. Yo digo, ¿cuál es el coeficiente de elasticidad si el precio bajó en esos mismos 20 pesos? El coeficiente es de 2.7. ¿no? Entonces, hay variaciones si lo hacemos como lo estábamos calculando con la otra fórmula. Cuando nosotros hacemos este promedio, estamos garantizando que si evaluamos aumentos o disminuciones en el precio, estamos evaluando, o sea, no es posible que nos dé un coeficiente distinto en un mismo, o sea, en un rango, ¿no? De esta curva de demanda, tiene que darnos lo mismo. Entonces, ¿cómo lo aseguro? A través de esta fórmula, ¿no? La arco promedio, que nos permite tener un coeficiente que va a ser el mismo con independencia de si evaluamos aumentos en el precio o disminuciones en el precio, ¿sí? Entonces, por eso sacamos toda esta cuestión, y que ahí en su libro lo hacen, pero con cambios porcentuales, y viene ahí un ejemplito cuando calculan elasticidad precio de la demanda, que están evaluando no la elasticidad punto, sino la elasticidad, ¿no? Arco de la demanda. Entonces, hagan nuevamente, ahora eran dos ejercicios, hay uno pendiente, hagan el otro con todo esto que explicamos ahorita en un momentito más Dime, Jorge. Yo ahí tuve dudas en ese ejercicio porque lo hice y sí me salió ese resultado, pero luego chequé el de 561. Ajá. Pero luego chequé, como hizo usted, las tasas de crecimiento de precio y de cantidad. Entonces, al hacerlo me salió que el precio, la cantidad en el precio
aumentaba más que proporcionalmente a la disminución, no, el aumento en la cantidad aumentaba más que proporcional eh, que respecto al precio. Entonces ahí tuve dudas yo porque se supone que una elasticidad menor a cero. Tiene que, menor a cero. Ah, ya. No, menor a 1. Es inelástica. Pero al momento de checar los coeficientes de crecimiento de cada uno, sale que es elástico. ¿Sale que es elástico? ¿Y cómo, Sí. ¿y cómo sacaste tu tasa de crecimiento del precio? El precio 2 menos el precio 1 sobre el precio 1%. Pero si tú te das cuenta, ahí, ahí te está saliendo eso porque no estás sacando el promedio de los dos precios. Es el precio 2 menos el precio 1 entre el promedio de los dos precios. Por esta cuestión para que te dé consistente. Es 2 menos 6, ¿no? Entre 4. Y de hecho se hace así en el video. Si te das cuenta, están las tasas de crecimiento y si son, es el promedio, ¿no? Voy a checar. Revísalo y si quieres, mañana lo revisamos aquí. De aquí parto y sacamos esas tasas de crecimiento. Ok. ¿Sale? Para todos Sí. los demás, revisen el video si les da tiempo. Si no, el día de mañana, chicos, tenemos sesión. Bueno, déjenme detengo la grabación.